Buenos días, muchas gracias por venir. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a los que nos están escuchando a través de streaming. Soy Lola Delgado, soy editora de Educación y Sociedad en The Conversation España y confieso que me hace muy feliz estar aquí y presentar este acto porque eso significa, pues eso, que hemos cumplido un año. Y no solo los miembros del equipo, sino creo que todos nosotros hemos cumplido un año, todos los que estamos aquí. Porque entre todos hemos hecho esto posible, entre todos hemos conseguido acercar la ciencia un poquito más a la sociedad. Para celebrarlo están hoy con nosotros varias personas que han conseguido que este proyecto prospere, que empiece a andar. Algunas de ellas nos van a hablar ahora, otras conversarán con todos ustedes en una mesa redonda que tendrá lugar posteriormente. Nuestra plataforma de divulgación académica y científica ya es un hecho más que sólido, aunque aún nos falte aprender muchas de esas cosas que son necesarias para el desarrollo psicomotor de alguien que está empezando a formarse. Las primeras personas que quieren celebrar con nosotros este aniversario son Pablo Gonzalo Gómez, responsable de Cultura Digital de Fundación Telefónica, el presidente del Comité Asesor de The Conversation España, Segundo Píriz, la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, y el presidente de CRUE Universidades Españolas, José Carlos Gómez Villamandos. Pablo, por favor. Bueno, muchas gracias, Lola. Bienvenidos todos al espacio Fundación Telefónica, en nombre de toda la Fundación. La verdad es que es un placer acoger aquí el primer aniversario de The Conversation y, lógicamente, nos hace especial ilusión porque hemos sido socios desde el principio. Vimos claro que era un proyecto espectacular que teníamos que apoyar y, además, estamos muy contentos de acompañar al proyecto junto al resto de socios estratégicos en este año y esperamos que muchísimos más, ¿no? En Fundación, como sabéis, llevamos más de 20 años con nuestra labor social en España, en Latinoamérica y ahora también en África y en Asia. Tenemos programas muy potentes de educación, sobre todo intentando llevar todas las oportunidades de la educación digital a niños y niñas. Tenemos un programa de voluntariado que pone de relevancia el compromiso social de nuestros empleados, porque más de 40.000 empleados de Telefónica todos los años colaboran en causas sociales de todo tipo. Y tenemos también un programa de cultura digital en el que precisamente lo que intentamos es divulgar y difundir conocimiento, porque en esta época que, en fin, no necesito explicaros, de cambios tan acelerados, de fragilidad, de incertidumbres, de enormes oportunidades, pero también de muchísimos retos, nosotros creemos que lo más importante es que los cambios y la revolución que viene provocada por los avances científicos y tecnológicos tengamos claro que esté centrada en las personas, que tenga unos valores y que esté orientada al bien común. Y para eso creemos que lo más importante es conocer en profundidad todos estos cambios, explicarlos bien y explicarlos de una forma divulgativa, de forma que tanto los estratos más altos de la sociedad como el público en general estemos sensibilizados, concienciados y seamos nosotros quienes dirijamos esta revolución hacia ese bien común que decía antes. Y para hacer esto el conocimiento es fundamental. Nosotros estamos muy contentos de que nuestra revista Telos, que es nuestra herramienta de difusión del conocimiento, haya sido precisamente el enganche que hemos utilizado con The Conversation, porque realmente sus objetivos son totalmente coincidentes. La alianza está funcionando tremendamente bien. Yo creo que Conversation es una herramienta espectacular de difusión de conocimiento, ha complementado las cosas que no tenía Telos y Telos, pues humildemente creo que está poniendo también su granito de arena en aportar un conocimiento adicional sobre todo de lo que nosotros somos más expertos, que es la sociedad digital, no la tecnología, a este gran repositorio que es The Conversation. Por mi parte nada más,
Simplemente felicitaros en vuestro cumpleaños muy efusivamente, desear que el trayecto de Conversation siga teniendo el éxito que ha tenido en este año y también esperar que nuestra colaboración siga siendo igual de fructífera que ha sido hasta ahora. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos, buenos días a todas. Señor presidente de la CRUE y rector de la Universidad de Córdoba, querido amigo José Carlos, rectores y representantes de distintas universidades de nuestro país, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Sevilla, Universidad de Alcalá, Universidad Camilo José Cela, Universidad de Valencia, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Antonio de Nebrija, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Valladolid, Universidad del País Vasco y Universidad de Oviedo. Querida presidenta del CSIC, amiga Rosa, querido responsable de la Fundación Telefónica, representantes de Reddit Santander y representantes de la Biblioteca Nacional. Se me olvidaba darle también la bienvenida a los representantes del Instituto de Empresa y de la Fundación Madrid Más D. En esta orden de saludos quería hacer un saludo especial a los miembros del comité asesor de The Conversation y a Rafael Puyol, el primer presidente del comité y actual responsable de relaciones institucionales de la plataforma, y a todo el equipo de editores de The Conversation España, también presentes en este acto. A todos muchas gracias por su presencia. La red de Conversation fue lanzada en el año 2011 en Australia y ahora está presente en los 5 continentes. Está formada por organizaciones sin ánimo de lucro que cuentan con el apoyo de universidades, centros de investigación y fundaciones. Con ediciones en España, Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, África, Canadá e Indonesia, The Conversation se ha convertido en menos de una década en la mayor red internacional de colaboración fructífera entre el mundo universitario y científico y el periodístico. Desde hace un año, la red cuenta con una voz muy relevante, la de la comunidad científica y académica que se expresa en español, la segunda lengua más importante del mundo. Gracias a nuestra edición, The Conversation ha logrado ponerse al servicio de una audiencia potencial de 500 millones de hispanohablantes. The Conversation España celebra su primer aniversario. 12 meses, en apariencia, no dan para mucho. ¿O sí? Porque este año la plataforma ha conseguido resultados acordes a sus ambiciones. Nos queríamos convertir en un canal de referencia en el ámbito latinoamericano para la divulgación del conocimiento que emana de nuestras universidades y centros de investigación, y hemos conseguido que los 1.100 artículos publicados desde el primer día hayan alcanzado 16 millones de lecturas, de las que casi la mitad, el 45%, procede de países del otro lado del Atlántico. Somos ya un recurso imprescindible para decenas de medios de comunicación. A día de hoy, más de 170 medios digitales y agregadores, entre ellos los más relevantes de este país, han publicado artículos de The Conversation España. La expansión hacia América ha tomado impulso gracias al impacto que generan las republicaciones en el digital argentino Infobae, y se ha incrementado en las últimas semanas con la incorporación de Ciper y El Mostrador de Chile y otros digitales internacionales como BBC Mundo y Univisión. Asimismo, nuestros artículos han sido traducidos al gallego, al catalán y al euskera, y han sido publicados en papel por medios como El Heraldo de Aragón o El Periódico de Cataluña, entre otros. Al inicio del año 2019 teníamos cerca de 1 millón de lecturas mensuales, una cifra nada desdeñable. Ahora tenemos casi el triple. Solo en los meses de julio y agosto hemos sumado 4.800.000 lecturas.
Al inicio de 2019, las instituciones fundacionales y colaboradoras de The Conversation España sumaban 21. A día de hoy son 33. Y estamos en conversaciones avanzadas con otras 7 universidades, 3 de las cuales ya se han comprometido. La previsión es terminar 2019 con al menos 35 universidades incorporadas, además del CSIC, que es el gran buque insignia de la investigación de España y cuya colaboración es instrumental para The Conversation. Por supuesto, el apoyo institucional de la CRUE ha sido determinante, al igual que el de nuestro principal aliado estratégico, Fundación Telefónica, con la que mantenemos una magnífica colaboración a través de la revista Telos, que esperamos se refuerce en el futuro. Incluyo en los agradecimientos a la compañía telefónica que nos ha cedido generosamente un espacio en este edificio para desarrollar las labores de edición. Queremos avanzar en la incorporación de más socios estratégicos y colaboradores de contenido. Y estamos seguros de que lo vamos a conseguir porque es difícil sustraerse a la misión de The Conversation: alimentar el debate democrático, compartiendo con un público amplio la experiencia de profesores e investigadores que arrojan luz sobre temas relevantes mediante artículos profundos, verificados, enriquecidos por un análisis riguroso y, añado, entretenidos. The Conversation, que basa su agenda en la experiencia, la transparencia y la generosidad de los expertos, ha demostrado ser una garantía de calidad en un mar de noticias basura, posverdades, opiniones cuestionables y juicios precipitados. The Conversation aporta esperanza en el periodismo a un público exigente que demanda historias basadas en la evidencia y comparte noticias accesibles en las que confiar. The Conversation es gratis y, sin embargo, tiene un alto valor. Sus artículos reflejan la realidad, pero también señalan lo que es posible hacer y ofrecen soluciones. Termino esta intervención agradeciendo a todas las instituciones colaboradoras su decidida apuesta por el presente y sobre todo por el futuro de esta magnífica herramienta de la que nos hemos dotado. Miremos al futuro con optimismo. Recuerden, The Conversation España ha venido para quedarse. Continuemos la conversación. Muchas gracias por su atención. Señor director de The Conversation Spain, Rafael Sarralde, director asesor, Rafael Puyol, presidente de la CRUE, querido José Carlos, presidente del comité asesor, Segundo Píriz, otras autoridades aquí presentes, compañeros, amigos y amigas. Como presidenta del CSIC, quiero agradecer esta invitación para celebrar el primer año de vida de The Conversation España. Es para mí una gran alegría compartir este aniversario con todos vosotros. Para el CSIC, como primera institución en España dedicada a la investigación y a la transferencia del conocimiento, es fundamental no solo poder acercar nuestra ciencia a la sociedad, sino también poder entablar conversaciones con nuestros pares en otras instituciones, tanto a nivel nacional como internacional. The Conversation España nos ha marcado una nueva forma de cumplir ambas aspiraciones. Por ello, recuerdo hoy con satisfacción aquella primera reunión en la que nos presentasteis esta interesantísima idea al por entonces nuevo equipo de dirección del CSIC. No lo dudamos un momento y comprendimos desde el principio la importancia de que nuestra institución entrara a formar parte de la plataforma como miembro fundador y, por lo tanto, la presidencia del CSIC formara parte de su consejo
consultivo y un representante del CSIC de su consejo asesor. Para nosotros, siendo lo anterior muy significativo, no lo es menos el que los investigadores del CSIC participen activamente en The Conversation, pues al fin y al cabo son los autores de los artículos de divulgación los que dan sentido a este compromiso adquirido por la institución. Y creo que lo han hecho bien, muy bien, pues el personal científico del CSIC ha publicado en este primer año de vida un total de 75 aportaciones de alto impacto en temas muy transversales, como las relacionadas con la emergencia climática, la energía del futuro, la tecnología blockchain o la contaminación de nuestros mares, y también otras de gran calado y preocupación social, como son los populismos, los superalimentos o las relaciones entre ciencia y democracia. Esta estupenda participación de nuestros investigadores, que nos posiciona como la primera institución española en número de artículos, nos permite dar cumplimiento de una de las misiones del CSIC: el fomento, coordinación, desarrollo y difusión de la investigación científica y tecnológica de carácter pluridisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, ya que la colaboración en los artículos de The Conversation permite cumplir el objetivo de ampliar la cultura científica de nuestra sociedad y también de nosotros mismos, al encontrarnos con artículos tan sugerentes y de vanguardia como puede ser ¿por qué parece que el tiempo no pasa por los deportistas de élite? ¿O ¿es sostenible la estrella de la muerte? Visitamos la fauna de Chernobyl 33 años después del accidente nuclear. Este ha sido el artículo más leído en mayo en todas las ediciones de The Conversation. No me extenderé en comentaros los estupendos datos de la plataforma, ya que no me corresponde a mí, pero creo que sí debo destacar el hecho de que el 40% de las lecturas de The Conversation España se producen en el extranjero y que el primer país detrás de España es Estados Unidos, con un 14% de lecturas, y por último que el 40% de los autores son mujeres. Creo que estos datos merecen nuestra más sincera enhorabuena, aunque debemos trabajar todos juntos para aumentar la contribución, la participación y el número de autoras, desde luego. Y para terminar, solo me resta animaros a mantener el esfuerzo. Y por nuestra parte confirmamos que estamos comprometidos no solo a continuar, sino a reforzar la difusión de esta iniciativa dentro de nuestro organismo, del CSIC. Estoy segura de que dentro de un año podremos celebrar de nuevo el éxito de este proyecto. Muchas gracias por su atención. Buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Voy a compartir con vosotros, en un principio, algo que debe ser un secreto, porque hay mucha parte de la sociedad que parece que no lo sabe o no lo entiende. La Universidad Española ha cambiado, y la Universidad Española ha cambiado mucho en los últimos años. Y como digo, yo no sé si es que algunos, estoy convencido que no por maldad, sino por ignorancia, pues no tienen asumido ese cambio de la Universidad Española. Y si hay algo evidente en ese cambio de la Universidad Española en estos últimos años, como os digo, ha sido esa apuesta por la difusión de la cultura científica, por compartir la cultura científica, por compartir el conocimiento que se genera en nuestras universidades, compartirlo con la sociedad. Y ahí están esas unidades de cultura científica que hemos creado tanto en las OPIs como en las universidades en momentos de crisis, en los momentos más difíciles, donde no había dinero, donde no había recursos, y sin embargo, pues entre todos hemos contribuido a que se creen, y desde aquí, desde luego,
mi reconocimiento a esas unidades de cultura científica que tanto están haciendo por difundir ese conocimiento y de una forma, bueno, pues totalmente comprometida y con una gran profesionalidad. Como digo, la universidad ha cambiado y tenemos una universidad de la que creo que debemos sentirnos todos tremendamente orgullosos. Somos el segundo país de la Unión Europea, detrás del Reino Unido. Puede ser que seamos entonces los primeros, dentro de nada. Pues como digo, somos el país que tiene más universidades dentro de ese 5% de excelencia de las 20.000 que significan o que se analizan desde el ranking de Shanghái. Eso significa que somos el sistema más equitativo, después del Reino Unido, en excelencia académica y en excelencia de la investigación que se realiza en nuestras universidades. No hay español o española que no tenga a 50-75 kilómetros, tenga una universidad donde no se hace investigación de calidad. Y contribuimos a ese excelente posicionamiento que tiene España en producción científica. Este año hemos bajado un poquito, estábamos en la posición 10, hemos bajado al 11. Bueno, pues la universidad, el conjunto de las universidades aportan entre un 60 y un 65% de esa excelente producción científica. Pero no solamente es la producción que se hace, sino también el cómo se hace, el cómo viven los investigadores, cómo trabajan, cómo están de comprometidos en el desarrollo de esa actividad. También eso es necesario que se conozca. También hay que transmitir ese conocimiento, porque creo que de esa forma aumentaríamos esas vocaciones tan necesarias en algunas disciplinas en concretas, pero en todas en general. Necesitamos personas que se dediquen a la investigación, que se dediquen a la ciencia, que se dediquen a generar y a transmitir el conocimiento. Y esto tenemos que hacerlo con la complicidad de la sociedad. No se puede hacer solo, ni la SOPI, ni el Consejo, ni las universidades podemos hacerlo solo. Necesitamos esa complicidad. Una complicidad que además tenemos que buscar, y hay que ser honestos, hay que buscarla desde el interés y también desde la obligación. El interés es evidente, o podría parecer evidente. No podemos ser la única voz, ni las OPI, ni las universidades, no podemos ser la única voz que se alce cuando hay un recorte en investigación. Tenemos que alzarnos entre todos, toda la sociedad se tiene que alzar, puesto que ahí tenemos que convencer a esa sociedad de que la mejora de nuestra vida, la mejorar el mundo, depende de esa generación del conocimiento. Y para esa complicidad es necesario que sepamos difundir y divulgar lo mejor posible todo lo que hacemos y cómo contribuimos ya de hecho a esa mejora. En definitiva, tenemos que hacer que nuestros gobernantes pasen del discurso a las medidas y al presupuesto. Y eso, les digo, estamos viendo que solo nosotros no conseguimos mucho, ¿verdad, Rosa? Entonces, a ver si entre toda la sociedad, gracias a la difusión y gracias a herramientas como The Conversation, esta magnífica plataforma, lo conseguimos. Pero como decía, un interés, y evidentemente podría pensarse que es el interés de la universidad, es decir, que haya más recursos, que haya más medidas, pero creo que el interés no debe ser solamente como universitario, que evidentemente lo es, sino también como ciudadano y como ciudadana, y también como padre y como madre, porque en definitiva lo que queremos es dejar una sociedad mejor para nuestro hijo. Y hay datos más que sobrados. La historia se empeña en ser tozuda con la realidad de que solo con ese nuevo conocimiento se consiguen esas mejoras. Como decía, un interés y también una obligación. Tenemos sin lugar a dudas la sociedad más informada de la historia. Y hay que dejar en interrogante si la mejor informada de la historia. Son muchas, ya lo comentaba antes. Segundo, son muchas las fake news, las falsas noticias, todo lo que hay sobre dietas, o todo lo que hay alrededor de las pseudoterapias, o que la Tierra es plana, yendo a lo más estrambótico. Pero en cualquier caso, todos lo conocemos, y además, si os fijáis y miráis a vuestro entorno, no depende de la clase social, no depende del estrato social. Esas falsas noticias, insisto, sobre dietas o sobre pseudoterapia afectan a todos los estratos sociales. Y es necesario que se llegue de una forma sólida, de una forma con rigor y desde luego con un estilo asequible a ese público, llegar para hacerles ver que la realidad es otra, que no es lo que le cuentan en un anuncio siempre interesado sobre algún tema en concreto. Y en eso
The Conversation creo que cumple una excelente labor. Su lema de rigor académico y estilo periodístico yo creo que pone de manifiesto lo que todos compartimos. Todos los que estamos aquí compartimos la necesidad del conocimiento y el saber llevarlo de una forma asequible a las distintas personas, a los ciudadanos y ciudadanas, a los distintos estratos sociales. Y es fundamental, porque como os digo, estas falsas noticias no conocen desde luego ningún tipo de frontera. Ese estilo periodístico que, como decía Rafael Maynard, debe ser una fórmula precisa y preciosa, importante, y que creo que cumplí de una forma excelente y que nos permite llegar donde queremos llegar. Cuando íbamos a firmar el convenio, la Universidad de Córdoba, con The Conversation, le pregunté a la directora de mi unidad de cultura científica, y además ya con una batería de argumentos, porque sabemos que todos somos muy celosos de nuestras parcelas, ¿no? Y entonces cualquier posible intromisión pues se puede ver como una amenaza, ¿no? Y le pregunté, como les digo, ya preparado con argumentos para convencerla, le pregunté, oye, ¿qué te parece que nos unamos a The Conversation? No tuve que convencerla. Ella dio la solución. Ellos llegan donde nosotros no podemos llegar. Y yo creo que esa es la clave. Que entre todos lleguemos donde debemos llegar, donde solos no podemos llegar. Y de esa forma, pues conseguir esa sociedad que todos queremos, con ese cambio cultural que tiene que estar basado en el conocimiento, en esa difusión, como decía antes, preciosa y precisa de ese estilo periodístico que hace The Conversation. Así que muchísimas gracias a The Conversation por la oportunidad que nos brindáis a la Universidad Española de estar ahí, de estar presente, de difundir nuestro conocimiento y desde luego darnos la enhorabuena a todos porque exista The Conversation y porque entre todos alimentemos a The Conversation. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los cuatro. Damos paso a nuestro debate abierto al público, por favor. Ir pasando. Hola de nuevo. ¿Se me oye? Fenomenal. Pues abrimos el debate titulado ¿Está la divulgación metida en un filtro burbuja? El método científico es un proceso de experimentación que se utiliza para explorar observaciones y responder preguntas. El objetivo es descubrir relaciones de causa y efecto. Para ello se reúnen y examinan las evidencias y se estudia si toda la información disponible se puede combinar en una respuesta lógica. La afirmación es de tres autores de The Conversation, no es mía, es de Cristian Gortázar, José de la Fuente y José Julián Garde López Brea, que creo que está por aquí. Buscaba la definición del concepto y me encontré con que ya la teníamos en nuestra plataforma y la cogí. ¿Por qué? Pues porque un lugar donde escriben científicos que ha superado en un año los 15 millones de lectores y que tan solo en un mes, el pasado agosto, recibió a 2,5 millones, pues merece todas las garantías. La divulgación académica y científica empieza a revolucionar el mundo de la posverdad. En un panorama donde los bulos son mucho más frecuentes de lo éticamente asumible por un periodista, confieso que encontrar un lugar donde todas las informaciones estén sostenidas por evidencia científica es como recibir una ráfaga de aire puro en pleno Chernóbil. Por cierto, Chernóbil. Eso me recuerda a que un lugar del que la mayoría de seres humanos se habían olvidado volvió a la actualidad de la mano de una de las personas que hoy está aquí sentada y que nos evidenció que la fauna y la flora de la zona empiezan a cobrar vida. Pero nos hemos enterado de otras noticias en The Conversation, por ejemplo, de por qué cada vez hay menos adopciones internacionales, de que en España cada vez crecen más los ocupados que viven en lugares pobres, de cuáles son los signos de tener una inteligencia emocional alta, o de por qué el hombre es el primate con el pene más grande, de por qué los jóvenes recurren al porno desde tan pronto, o de cómo los mosquitos cambiaron la historia de la humanidad.
Todas estas cosas nos las cuenta la ciencia y nosotros las divulgamos. Y contribuimos a hacer los textos más accesibles a los lectores, porque la ciencia necesita de un tamiz periodístico para llegar a la sociedad. Y creemos que cuantas más veces pase la ciencia por ese tamiz, más accesible será para el lector. He leído en algún lugar que la información de ciencia interesa más a lectores cuando responde a las preguntas sobre las que el ser humano necesita respuestas. Invitados a nuestra mesa redonda, reflexionen sobre ello porque me gustaría saber luego si están de acuerdo. Por otro lado, según FECIT, el 30% de los españoles piensa que los humanos convivieron con los dinosaurios. Es posible que sea porque muchas personas no necesitan respuestas sobre este asunto en particular. También me gustaría que habláramos luego de ello. Sin embargo, y frente a todo, la divulgación académica y científica es imprescindible y desde The Conversation pensamos que es incluso una cuestión de salud democrática. Pero ¿cómo podemos llegar a más gente? ¿Debemos adaptarnos a sus necesidades informativas exclusivamente? Nos gustaría saber, sobre todo a mí, que edito la sección de educación, si las escuelas hacen lo suficiente por acercar la ciencia a los estudiantes, por convertirla en algo ameno, por hacerles ver que las humanidades también son ciencia. Hay vida más allá del paper, debe haberla, tiene que haberla. ¿Pero qué vías tienen los científicos para llegar a la sociedad? ¿Está mal visto el papel de divulgador entre la élite científica por bajarse al ruedo de la opinión pública? Nosotros desde The Conversation solo podemos decir que estamos abriendo un camino maravilloso en España, que las cifras nos hacen pensar que interesamos a la gente, que todos ustedes interesan a la gente, que sus investigaciones son imprescindibles. Esperamos encontrar respuesta a todas estas preguntas en esta mesa redonda. Están con nosotros, de izquierda a derecha, Pampa García Molina, de SINC, primera agencia pública de ámbito estatal especializada en información sobre ciencia, tecnología e innovación en español, miembro del comité asesor de The Conversation España y, sin embargo, gran amiga mía. Segundo Píriz, catedrático de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Extremadura, presidente del comité asesor de The Conversation España. Juan Ignacio Pérez, catedrático de Fisiología de la Universidad del País Vasco, miembro del comité asesor de The Conversation España. Germán Orizaola, investigador Ramón y Cajal, asociado a UMIB, Unidad Mixta de Investigación de Biodiversidad, Universidad Oviedo CSIC, Principado de Asturias, y al área de zoología en el Departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo. Como les dije antes, es autor del artículo Visitamos la fauna de Chernóbil 33 años después del accidente nuclear, el más leído en el primer año de andadura de la plataforma de Conversation España. Ángela Monasor es licenciada en farmacia, tiene un doctorado en señalización molecular y un posgrado en comunicación de ciencia, directora de Kialo Comunicación y Divulgación Innovadora. Rompo el hielo con la primera pregunta, aunque nos gustaría que esto fuese un debate abierto y que todos fueran preparando alguna para hacerle a nuestros invitados. ¿Cómo es la audiencia de la divulgación académica y científica? ¿Somos nosotros mismos? ¿Quién quiere contestar? ¿Pampa? Si quieres, empiezo. Sí, empieza. Yo creo que aquí hay dos vertientes. ¿Cuál es realmente la audiencia a la que estamos llegando desde diferentes plataformas que nos dedicamos? En el caso de Agencia SINC, más al periodismo científico y otras como The Conversation más a la divulgación, aunque tiene muchas aristas que se rozan la divulgación y el periodismo, pero bueno, ese sería otro debate. ¿Cuál es la audiencia real? Nosotros, por ejemplo, tenemos medido que normalmente llegamos más a un público con formación universitaria, de unos 25 a 45 años, eso es nuestro público mayoritario, y más hombres que mujeres. Eso coincide también con los resultados del estudio que hace todos los años, cada 2 años, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, donde yo trabajo, que es la encuesta de percepción social de la ciencia, que afirma que hay un gap de género en el interés que demuestran hombres y mujeres hacia la ciencia. Eso es por lo menos lo que nosotros podemos medir en Agencia SINC. Pero ¿a dónde queremos llegar? Yo creo que deberíamos querer llegar a todo el mundo, al público general. A todo el mundo significa a todo el mundo, de cualquier estrato socioeconómico. Y yo creo que
cada vez los que nos dedicamos a difundir la ciencia en la sociedad estamos más convencidos de ello, de que no nos podemos quedar solamente con ese público que ya tiene una formación específica y que está previamente interesado, y que además funciona muy bien bajarse al terreno y tocar temas que en principio nos pueden parecer frívolos, pero que no lo son, que es que conectan con los intereses del público. El reportaje más leído en SYNC en 2018 es un reportaje titulado Que no te tomen el pelo, qué es lo que funciona y lo que no contra la calvicie, por Sergio Ferrer, periodista de ciencia, y ahí daba pie a hablar de un montón de cosas puramente científicas, basadas en la evidencia, hacer de alguna manera una educación en el espíritu crítico del público hacia lo que se le está ofreciendo como consumidor, y contarles cosas que les interesan. Es que pues los hombres se quedan calvos y les interesa leer sobre esto, y las búsquedas de Google, ahí de repente nosotros lo petábamos. Yo creo que merece mucho la pena bajar a ese terreno de qué es lo que está reclamando la sociedad. Estoy hablando de calvicie y puedo estar hablando de otros muchos temas, ¿no? Y también hacer que la gente suba un poco. Claro, porque se los enfocas de una manera que trasciende el típico reportaje hecho para, por ejemplo, revista femenina, revista de estilo, que muchas veces dan un tratamiento muy frívolo a los temas, y todos los temas de interés social están atravesados por la ciencia. Siempre hay un investigador o una investigadora en el mundo que está estudiando eso, eso que a ti te preocupa, alguien lo está estudiando. Entonces, ¿por qué en lugar de hablar sobre migraciones o sobre brecha de género con tertulianos, ¿por qué no llamamos a sociólogos y a sociólogas que están especializados en esto, ¿no? Bueno, hay que cambiar un poquito el periodismo ahí también, ¿no? Sí. Y llamar a sociólogos y sociólogas, que muchas veces los periodistas pues Nosotros, no. por ejemplo, contactamos muchísimo con el Centro de Ciencias Sociales y Humanas del CSIC, donde hay especialistas brutales para analizar muchísimas de las cuestiones que hoy están en los informativos. Germán, voy a hacer otra preguntita porque no me puedo contener. ¿Cómo te ha afectado a ti ese número de lecturas tan brutal que has tenido con tu artículo? Cuéntanos un poquito cómo ha sido todo. Si te paran por la calle, te piden autógrafos, ¿cómo es? Bueno, el único que me ha parado por la calle, de hecho, es Rafa Sarralde, que me lo encontré en Oviedo y salió alguien de un bar diciendo Germán. ¿Quién era? Era él que me había reconocido por el artículo. O sea, que al menos uno sí te para por la calle. Me ha cambiado un poco. O sea, quiero decir, me ha cambiado el hecho, por ejemplo, de estar aquí. Tiene un poco más de exposición en medios, ¿no? Atendiendo pues a radios, televisiones, periódicos. Y eso es una forma de ese mensaje que salió en The Conversation y que se fue republicando, que siga extendiéndose, ¿no? Yo creo que es algo que deberíamos tener todos como objetivo, ¿no? Que esto sea un primer paso que nos dé acceso a otros medios de comunicación en el que seguir pues, contando, en el caso de este particular, nuestra investigación, qué repercusiones puede tener eso para la sociedad, y así hacer, como se decía antes, ¿no? Hacer un poco de punta de lanza para conseguir una sociedad más informada y más formada, ¿no? Decíamos, somos la sociedad más informada, deberíamos ser también la sociedad más formada, ¿no? Y yo creo que... ¿Por qué no ha llegado a otros medios de comunicación y sí ha llegado a nosotros? ¿Que por qué? Sí. Bueno, pues porque se publicó en The Conversation, ¿no? ¿Qué es lo que hace que otros medios de comunicación no hayan dado contigo? Bueno, yo he estado fuera muchos años, hace solo un año que regresé aquí, pero sí, uno de los grandes periódicos de este país, por ejemplo, a mí eso fue algo que me dolió y que de hecho me hizo escribir este artículo para The Conversation. Venía yo precisamente de una reunión sobre Chernóbil en Inglaterra y me encontré al aterrizar aquí en Madrid que había sacado un gran reportaje sobre Chernóbil en el que se hablaba de muchos científicos de fuera, mucha gente de fuera que no era científico y que opinaba barbaridades. Y eso dije yo, pero esta gente no me ha detectado. O sea, el fallo en principio es mío. No me he hecho detectable por gente de medios de comunicación. Y eso fue en parte lo que también me espoleó a escribir este artículo en The Conversation, ¿no? Es decir, bueno, sí que hay un científico español que trabaja en un sitio, digamos, tan llamativo como Chernóbil. Y si alguien quiere, estoy aquí. Yo siempre estoy disponible también para cualquier medio de comunicación, ¿no? Porque el tema sé que es atractivo para la sociedad. Claro. Bueno, me gustaría que el público participara, que hicieran preguntas, qué curiosidades tienen sobre el tema de la divulgación científica. ¿Quién se atreve con la primera?
No veo manos alzadas. Hay incluso alumnos de... Ya. ¿Sí? Fenomenal. Es alumno. Bueno, se oye. Muchas gracias por el evento, por la organización, por The Conversation. Habéis sacado el tema de los tertulianos. Y decís, es un logro conseguir que los científicos sociales acudan a las tertulias. El problema es que tendrían que acudir otros científicos. No se puede ahora interpretar la sociedad sin conocer muchas cosas de biología, de telecomunicaciones, de energía. Y las barbaridades que se pueden oír o decir no están porque es que nadie saca los temas. Entonces hay una inhibición de tal forma que la ciencia está ausente de las tertulias. Insisto, el que hay demasiados politólogos ya. Demasiados politólogos. Y lo siento porque se van a desacreditar. Si estuvieran ayudados por otros científicos, podrían ganar. Bueno, ¿Qué pensáis? Por alusiones, he sido yo la que ha dicho lo de los científicos sociales en las tertulias porque he puesto dos ejemplos de ciencias sociales. Pero efectivamente estoy de acuerdo con usted, dependiendo del ámbito de la disciplina académica. Perdón, Totalmente de acuerdo. No lo hemos oído. ¿Le podéis pasar el micrófono otra vez? Perdón que no me he presentado, soy Emilio Muñoz, fui presidente del CSIC y sigo divulgando por ahí todo lo que puedo y más. Gracias. No. Sí. Me parece muy interesante lo que ha dicho Emilio. Me parece que si el intelectual o el investigador es del campo social o jurídico, bienvenido sea. A mí lo que me preocupa en esta sociedad es que los intelectuales y las personas del mundo de la cultura, en general en televisión, han sido sustituidos por los charlatanes, ¿no? Porque yo creo que da vergüenza ajena ver los programas que están en las horas puntas de cualquier cadena de televisión, pública o privada, y el contenido de los programas, ¿no? De los que ya peinamos canas. Hace 40 años, cuando uno se incorporaba a la inquietud intelectual y podía ver programas como La Clave, el nivel cultural que tenían, u otros programas similares, donde iban personas que sabían de los temas que se hablaban, pues un programa que te permitía quedarte hasta las 3 o las 4 de la mañana, que duraba aquello porque realmente aprendías. Yo no sé qué se aprende quedándote o mirando los programas estos que ahora están en televisión. Por lo tanto, ahí hay que hacer un ejercicio importante de volver a recuperar ese espacio perdido, porque si no corremos el riesgo, y permitirme la palabra, que a lo mejor es un poco fuerte, pero corremos el riesgo de idiotizar a la sociedad, y una sociedad idiotizada es fácilmente manejable y manipulable, y la salud democrática de esa sociedad que no tiene criterio, pues no va muy lejos, ¿no? Por lo tanto, ahí la labor que podemos hacer desde la divulgación científica en ese sentido es muy importante, y también es muy importante, como decía el presidente de la CURE, como decía la presidenta del CSIC, que hagamos esa función de cultura científica. España es un país que invierte poco en investigación. Yo no sé, José Carlos, cómo está el último dato. Cuando yo me retiré de esto estaba en 1,22, ahora parece que está en 1,18. Vamos cayendo. Has dicho una cosa muy importante, éramos el 10º país a nivel mundial en producción científica, ahora estamos los 11, y si seguimos así acabaremos el 27. Y esto es importante porque a nadie le extraña, y termino con esto, para no enrollarme, que alguien pague 250 millones de euros por un chico argentino que se llama Neymar. 250 millones de euros, que es una barbaridad, aparte de pagarle un sueldo de 40, 60 o 70 millones todos los años, pero que se investigue en España y se gasten 200 o 300 millones más en investigación, parece que todo el mundo se rasga las vestiduras, ¿no? Cuando la investigación es fundamental para hacer transferencias, ese es otro debate, ahí también tenemos un cuello de botella importante, y para generar puestos de trabajo donde poder ocupar a las personas formadas de este país. Por lo tanto, hagamos difusión de la cultura científica para que estos jóvenes que hoy tienen pocos años, cuando tomen decisiones políticas, ya sepan de serie que la investigación es fundamental para el desarrollo del país y les costará menos invertir en investigación, y para formar y tener una ciudadanía culta, libre y solidaria, que no se deje manipular y que por lo tanto tengamos una mayor calidad democrática. Ángela, tú como experta en divulgación innovadora, ¿cómo piensas que podríamos llegar a más gente? Pues primero
y ya lo ha adelantado Pampa antes, considerándolos. Ya hay muchas iniciativas que están considerando los diferentes públicos. Para llegar a más gente, primero hay que querer llegar a esa gente. Yo creo que hace años se quería llegar a esa gente, pero se pensaba que esa gente tenía que venir a ti, porque obviamente lo que tú ofrecías era algo tan bueno, tan interesante, tan necesario, que iban a venir a ti. Y de hecho, a veces presentamos la cultura científica como en una dicotomía, que yo pienso que es falsa, con otros tipos de cultura. Por ejemplo, esto me recuerda a, repasando hace un par de días las preguntas de la encuesta de FECIT, pues en los intereses, ¿no? Pues sería que el más bajo, uno de los más bajos, bueno, uno medio era el de ciencia y tecnología, el más alto era el de salud, y luego era otra lista diferente, pero me llamó la atención que uno de los más bajos que ponía todo el mundo era el de famosos, ¿no? Nadie quería reconocer que le interesaban los famosos, porque ¿quién va a reconocer que le gusta el cotilleo, no? Bueno, pero un reportaje sobre Elon Musk o sobre la última visita de un investigador o investigadora puntero, puede ser, ¿no? Una información sobre famosos. Pero ya tenemos esa dicotomía de que una cosa es el cotilleo y esos son los famosos, y otra cosa es la ciencia y tecnología, que es algo serio y con bueno, otro tipo de aura, ¿no? Entonces eso por un lado. Creo que hay que derribar esas barreras culturales empezando por nosotros, acercarnos a los otros públicos, empezando desde este punto de vista, y también yendo hacia ellos. Por ejemplo, hay actividades que se diseñan para personas con discapacidad, que se diseñan para haciendo un esfuerzo extra para llegar hacia ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, he organizado muchas actividades dirigidas al sector educativo, y siempre hay centros educativos o docentes que por diversidad de motivos, ya sea por mayor interés, por mayor capacidad, por tener más tiempo, por estar situados en el lugar oportuno, por tener más presión de su centro, siempre van a querer participar y van a optar por estas actividades. Y otros centros, por mayor presión educativa, porque tengan menos recursos, por miles de motivos, igual por desapetencia, quién sabe, no van a optar. Pero los alumnos, el alumnado, no tiene que sufrir ese déficit. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo extra por ir a esos colegios, llamar a su puerta e insistir porque participen, y no quedarnos con los que vienen siempre. Lo mismo con el resto de audiencias, ¿no? Y luego creo que es muy importante también una diversidad en el perfil del divulgador. Lo más obvio es ver cómo ha aumentado la cantidad de gente que divulga en YouTube, ¿no? Ahora, y esto es simplemente, yo creo, por un cambio generacional, pero ha abierto un canal nuevo. Simplemente por eso, bueno, pues hay otros tipos de canales que tendremos que ir abriendo con esa diversidad. Uh-huh. ¿Alguien por allí que...? ¿Sí? Buenos días, soy Valentín de Torres Solano, soy empresario, he estado en el mundo académico, pero como profesor en Politécnica de Cataluña ya no lo estoy. Y suscribo parcialmente lo que se ha dicho, pero me sorprende algo, es decir, yo que tengo muchas inquietudes en el mundo científico y académico, no conocía The Conversation, ¿no? O sea, no lo conocía, y si no llego a recibir la invitación de Telefónica porque estoy inscrito para otros temas de Telefónica, no lo hubiese conocido. Algo falla en esa comunicación. Y luego, para llegar a los jóvenes, hay que ir a sus canales. Es fundamental, que es lo que usan en tercero o cuarto de eso, que usan en primero o segundo de bachillerato, y nosotros hemos hecho ya iniciativas en ese campo, y estamos conectados con gran parte de la comunidad educativa, sobre todo en la búsqueda de talento, de mentes inquietas que puedan ser futuros científicos y científicas de este país, tanto en ramas no solo técnicas, sino también en humanidades. Por la parte que me toca, un segundito y luego contestáis si quieres, Juan Ignacio, que no te hemos oído todavía. Llevamos un año solamente, llevamos muy poquito, y la difusión a veces no es tan fácil. Si queréis, cualquiera de los dos. Es que esa es una pregunta muy difícil. Bueno, la pregunta se puede formular con toda facilidad, pero es muy difícil responderla.
Ese es un objetivo muy difícil porque esto tiene que ver con una cosa que se llama la economía de la atención. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad para poner nuestra atención en una serie de cosas y hay millones de estímulos cotidianos que la recaban y que consiguen que la dediquemos a eso, ¿no? Entonces, es muy difícil que podamos dedicar la atención a esas cosas que en concreto a nosotros los que estamos aquí nos parecen importantes. Y esto, ya que soy el último en hablar en la ronda, me conduce a un asunto que bueno, ha salido tangencialmente a lo largo de la conversación y que estaba en el formulario inicial con el que se ha publicitado este encuentro, ¿no? Que es el de la burbuja, ¿no? Porque esto tiene que ver con la burbuja. Si existe una burbuja en la que nos encontramos, una cosa que has comentado tú al principio, si somos los únicos consumidores de este tipo de información, ¿no? Y esta es una cuestión, lógicamente, del máximo interés y que tiene varios niveles de análisis. Normalmente los que nos dedicamos a... Mucha gente que se dedica a que nos dedicamos a la divulgación, porque me has presentado como catedrático de fisiología, cosa que es verdad, pero también dirijo la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y donde hacemos este tipo de trabajo, ¿no? Entonces estamos muy interesados en todas estas cosas. En esto siempre nos planteamos la cuestión de si lo que hacemos sirve para algo, porque nos planteamos si llegamos a los destinatarios a los que queremos llegar, ¿no? Y es muy fácil caer en la melancolía, porque uno lo que comprueba es que realmente su capacidad de incidir es muy limitada, su capacidad de llegar a la gente realmente es muy limitada. Y por otra parte tendemos a olvidarnos de algo que es muy importante. Aquí hablamos de la cultura científica en la ciudadanía, etcétera, pero se nos olvida que el principal agente generador y transmisor de cultura científica es la escuela. Y frente a la escuela, y luego hay otros muchos estímulos como la televisión, por ejemplo, y otros muchos productos, ahora mismo YouTube, etcétera. Frente a eso tenemos una capacidad muy limitada, ¿no? Entonces eso es algo que siempre debemos tener presente y que nos debe llevar a relativizar el impacto que podemos tener o valorar ese impacto, ¿no? Dicho esto, y siendo conscientes de que el sistema educativo es el principal agente de cultura general y por lo tanto de cultura científica, también es cierto que es importante dar con la clave que te permita romper, si es que existe esa burbuja. Y hay algunas claves que son importantes y que yo creo algunas de ellas se están encontrando, ¿no? Básicamente de lo que se trata es de recurrir a mecanismos de multiplicación, porque es muy fácil quedarte en el entorno de los aficionados a la ciencia, incluso de los profesionales de la ciencia, pero no es tan fácil llegar a tu vecina, al tendero, a aquella otra persona. ¿Qué ocurre? Ocurre que como este mundo de la divulgación forma una especie de sistema, podríamos decir una especie de ecosistema, y la cantidad de iniciativas que se tienen va siendo cada vez más diversa, es cierto que vamos siendo capaces cada vez más de llegar a la gente. ¿Cómo? Por ejemplo, es muy fácil en este momento, porque está aumentando significativamente la presencia de divulgadores en medios de comunicación, como por ejemplo emisoras de radio, ¿no? Es cada vez más fácil que cuando uno va en el coche o está haciendo la comida, enciende la radio y, como dice nuestro amigo Surso Mariño, se encuentra con una emboscada científica. Allí donde menos se lo esperaba, ¡pum!, te encuentras un científico que te está contando una película que a lo mejor te puede llegar a interesar. Y esta gente sale de un entorno, sale de este ecosistema al que me refiero, donde ha estado cultivando conocimiento científico y habilidades de comunicación. Esto tiene efecto multiplicador. Las radios, las emisoras de radios, desde ese punto de vista, son una herramienta muy potente. Si, por otro lado, somos capaces de llegar también al personal docente en diferentes niveles educativos, y muchas veces llegamos porque dentro de ese personal docente están parte de los mejores consumidores que hay de divulgación e información científica, ellos a su vez lo van a hacer llegar a sus estudiantes, a sus alumnos y alumnas, ¿no? Ese es otro mecanismo que permite romper esa burbuja. Y por último, y ya que nos ha congregado The Conversation aquí, yo creo que es justo reivindicar el papel tan importante que tiene este invento. Esto es un invento, esto es un inventazo. Yo realmente cuando fui invitado a participar en esta historia y a colaborar, yo ya le daba mucha importancia, pero no era consciente de hasta qué punto lo era, porque claro, es muy fácil moverte en un entorno de comprar
New Scientist, por ejemplo, o comprar Investigación y Ciencia o este tipo de productos, o leer lo que publica Agencia SINC todos los días, o Materia, pero ahí nos movemos un número de personas relativamente limitado. O sea, si pensamos en términos porcentuales, eso es pequeño. Claro, si resulta que eso que publica The Conversation luego lo republica la Nueva España de Asturias, o lo publica el Correo de Bilbao, o lo republica El Español, aquello empieza a multiplicarse y acabas llegando a una cantidad de gente que de otra manera no hubieras podido llegar. Este es otro mecanismo que permite eso. Por lo tanto, a pesar de esa constatación previa de que el principal agente de cultura científica es el sistema educativo, también es cierto que estamos encontrando las vías para romper la burbuja, para llegar de otra manera. Y una última consideración, y ya me callo. Mucho de lo que hacemos no es solo importante en la medida en que es capaz de transmitir cultura científica. Yo creo que a veces se nos olvida el papel propagandístico tan importante que tiene esta tarea, ¿no? O sea, yo suelo decir que la cátedra que dirijo en concreto es sobre todo una agencia de agitprop, y que su principal cometido, aunque se escuda en la transmisión de cultura científica, es prestigiar socialmente la ciencia. Porque solo prestigiando socialmente la ciencia vas a conseguir que quienes toman las decisiones en el Parlamento decidan que hay que gastar más dinero en la ciencia. Por lo tanto, creo que no debemos perder de vista este segundo, que no es segundo realmente, que acaba probablemente muchas veces siendo más importante, este segundo efecto, o efecto casi principal de prestigio social de la ciencia, que se consigue mediante este tipo de iniciativas. Agencia SINC, The Conversation, en fin, etcétera, ¿no? Consigue esto, por eso es importante. ¿Y cómo llega el científico al ámbito escolar? Porque no es muy común. Antes nos comentaba Ángela que ella sí que ha puesto en marcha algunos proyectos, pero en realidad no es muy común que el científico baje a la escuela, que es donde realmente puede regar esa planta, ¿no? Bueno, ella lo hace y muy bien, ¿no? Y luego, por otro lado, ya lo he dicho, ¿no? Aquí es una vía de ida y de vuelta, ¿no? Uno tiene el propio personal docente que está en esos niveles, un porcentaje no muy grande quizás, pero significativo, se interesa y hace esa tarea, y por nuestra parte lo que tenemos que tratar es de encontrar los mecanismos para llegar allí, en aquellos casos en los que no lo hemos conseguido. Creo que es importante transmitir la noción a las autoridades educativas, y en este caso estoy pensando sobre todo en comunidades autónomas, de que tienen que facilitar que sus entidades de innovación educativa, en el País Vasco se llama berritzegunes, aquí no sé cómo se llamarán, en fin, cada sitio tiene su nombre y cumplen su función. O sea, establezcan relaciones permanentes de colaboración con estas plataformas, porque es la manera, y ayuden a la difusión de esos contenidos en ese entorno. Yo creo que, pero bueno, estas cosas son, el camino se hace andando, ¿no? Yo muy breve, porque tienes allí a Manuel y a otra persona que han pedido la palabra, pero lo decía antes el presidente de la CRUE, las universidades han hecho una apuesta muy importante por las unidades de cultura científica, y yo quiero poner negro sobre blanco muy rápido por ejemplo, la Noche de los Investigadores, que se hacen prácticamente todas las universidades españolas. Esto es una iniciativa que parte de la Unión Europea, que no sé si vamos para la 7ª o 8ª edición, por ahí va la cosa, pero que en la que era y sigue siendo mi universidad de Extremadura, metíamos a 5.000 personas en Badajoz y 4.000 en Cáceres, y eran niños que iban acompañados de su padre. Es decir, esa idea del castillo o la Torre de Marfil, donde la universidad está cerrada a la sociedad, yo creo que no es cierta, y si alguien cree que es cierta, como decía José Carlos, es porque tendrá algún interés de decir esto, que es falso, ¿no? Porque la universidad ha hecho un esfuerzo muy importante por salir fuera de las aulas, por abrirse a la sociedad, por hacer cosas concretas como esta u otras muchas. Hay programas que se llaman Desayuna con la Ciencia y otros varios que no es cuestión de poner aquí ahora sobre la mesa, pero creo que desde las propias instituciones universitarias, desconozco más si las OPIs están en la misma línea, seguro que sí, eso lo podría decir Rosa, pero creo que estamos haciendo esfuerzos para que la ciudadanía
sepa lo que hacemos con el dinero público, la trascendencia que tienen nuestras investigaciones y lo que se puede conseguir con la aplicación de esos resultados de la investigación si se aplican de una forma adecuada en la sociedad. ¿Tenemos que hacer muchas más cosas? Evidentemente sí, pero que no estamos como estábamos hace 15 años, pues yo creo que hemos dado un giro de si no 280 grados, al menos de 120. La noche de los investigadores, que creo que es ahora mismo, ¿no? El 27, me parece, si no me equivoco. Animo a todo el mundo a que lleve a sus hijos, sobrinos y a todos los niños, porque he visto las programaciones de algunas universidades y la verdad es que son estupendas. ¿Alguien más tenía...? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Lucena Giraldo, soy investigador del Consejo y colaborador del SEPIE, el Servicio Español para la Promoción de la Internacionalización en Educación, que también está aquí presente. No soy politólogo, aunque tengo algunos amigos politólogos, y espero ser muy breve. Y quería plantear un par de cosas, simplemente. La primera cuestión tiene que ver con que, como dice Javier Moro, el magnífico novelista y buen amigo, yo no soy un escritor español, yo soy un escritor en español. El 92% de los potenciales interesados en una plataforma como The Conversation ni siquiera están en Europa probablemente. Entonces yo creo que el aspecto iberoamericano, latinoamericano es muy importante. El papel relativo de las universidades en términos de fabricación de públicos allí es más importante que en Europa, y lo digo desde la admiración hacia aquello. Y en ese sentido, yo creo que este punto es muy importante incorporarlo en el uso del lenguaje, las estrategias de promoción y evidentemente también los temas. Y la segunda cuestión también, y eso lo hemos hablado con Segundo en Bogotá precisamente. Y el segundo punto, y lo he hecho un poco de menos también, si los angloamericanos nos han enseñado algo de divulgación científica, es que sin humor no vamos a ninguna parte. El acto más importante en Estados Unidos es la entrega de los Ig Nobel Prize en Harvard en noviembre, que lleva una revista, los Anales de Investigación Improbable y una asociación. Y uno lo pasa pues divinamente, la verdad, en la entrega de esos premios tan hilarantes, que ponen en marcha un mecanismo de socialización de la ciencia que yo creo que tiene un éxito global, no tenemos más que verlo. Entonces seguramente hay ciertos recursos, el uso del ensayo evidentemente, ya hemos aprendido a escribir muy bien, creo yo, en general, la recuperación de la buena narrativa, esta serie de elementos, yo creo que, como comentaba Segundo Piriz antes, hay que ponerlos sobre la mesa en un plan estratégico. Y lo último, con una nota no melancólica sino optimista, tengo la suerte de formar parte del Consejo de National Geographic y el lector de nuestra revista de historia en español y en Europa, en italiano o en francés, tiene más nivel, es más culto y más interesado y más interesante que el de la misma revista equivalente en Estados Unidos. O sea que las cosas son bastante más complicadas. Gracias. A lo mejor Pampa puede hablar del tema de la ciencia con humor. Sí, te iba a pedir la palabra. Pues precisamente me estaba acordando de un titular del Mundo Today, que seguramente conoceréis, esta web satírica, que en Sync somos muy fans de este titular, porque decía así como: científicos descubren algo importantísimo que tú nunca entenderás. Y es un poco la frustración que sentimos muchas veces los periodistas de ciencia ante un paper, cuando pensamos, ¿y cómo narices cuento yo esto a la gente? ¿De dónde? ¿Qué noticias saco yo de aquí, ¿no? De hecho, Verónica Fuentes, una redactora de la agencia Sync, entrevistó a los redactores del Mundo Today para saber por qué sacaban tantas noticias relacionadas con la ciencia, porque si os metéis en este portal veréis que algunos de los contenidos más exitosos del Mundo Today están relacionados con ciencia, que además mezclan con cosas muy locas, muy bestias, descubren vida inteligente en Murcia y cosas así muy políticamente incorrectas que no se deben decir. Y entonces nos respondieron, ellos dos son licenciados en filosofía, y nos respondieron que la ciencia es un recurso muy bueno para hacer humor, porque una de las maneras de hacer que la gente se ría es reírse de las cosas que se consideran muy serias, porque es irreverente, de manera que es un recurso que ellos utilizan muchísimo. Esa entrevista os animo a que la leáis porque estuvo muy muy bien. Y yo creo que además para hacer humor inteligente hay que, tener esa formación, pues está muy bien.
Y desde el punto de vista de los que creamos contenidos para el gran público y contenidos de ciencia, utilizar recursos narrativos como los que tú nos decías, pues yo creo que es muy útil, ¿no? No podemos quedarnos solamente con esas entradillas de investigadores de la universidad de no sé dónde, descubren que bla, 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 que es esa cosa rígida, ya estereotipada, que te aburres solamente con empezar a leerlo. Y utilizaron recursos más propios del ámbito literario. Bueno, es que al final es hacer periodismo, nada más que eso. O sea, es hacer periodismo que tiene un apellido, que es periodismo científico, pero es hacer periodismo, conseguir que te lean, conseguir llegar al público general. Esa es la intención que debemos tener, no llegar solamente a la comunidad investigadora. Si nos quedamos ahí, como decías tú al principio, Lola, nos quedamos en una burbuja en la que, bueno, estamos todos muy contentos de conocernos y de habernos presentado unos a otros, pero no estamos cumpliendo con nuestra misión, ¿no? Nosotros en The Conversation debo decir que tenemos auténticos debates en torno a los titulares. Tienes sentado a tu lado al responsable junto con Rafa, de titular en The Conversation, y ellos siempre intentan ponerle una pizquita de humor o una pizquita de sal a los titulares, porque es la única manera que tenemos de llegar al público muchas veces, y es un poco nuestra lucha con los científicos, ¿no? Porque nosotros vemos la forma de titular de otra manera, ellos no quieren titular así, tenemos ahí unas luchas muchas veces, porque claro, nuestra forma es un poco periodística y queremos llegar al público a través de un titular que llame la atención periodísticamente. Yo sé que muchas veces eso pues no se acepta bien por parte del autor del artículo. Bueno, perdón que me he metido aquí, no debería. Tú querías hablar, segundo. No, eras tú, sí, perdón. No, yo quería decir que esto, a pesar de todo, es que es muy difícil. Exactamente dentro de una semana vamos a empezar en Bilbao una cosa que se llama Naucas Bilbao. Vamos a empezar dentro de una semana y unas horas, ¿no? Y durante el viernes y el sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, con el intervalo de descanso para comer, de viernes y sábado nos vamos a juntar unas 60 personas, vamos a subir al escenario, vamos a dar allí unas charlas de 10 minutos. Muchas de estas tienen contenido humorístico, vamos a decir, o sea, están teñidas de humor. Y esto es una cosa que tiene mucho éxito, porque lo vamos a hacer en el Palacio Euskalduna y va a haber del orden de 2.000 personas dentro, ¿no? A mí el otro día un compañero me decía, oye, ¿tú sabes algo de...? Un compañero mío de la facultad, compañero del despacho al lado, ¿tú sabes algo de esto que va a haber en Bilbao la semana que viene? ¿Cómo que si sé algo de esto? Sí, ¿sabes algo? ¿De qué va esto? Digo, pues si lo organizo yo. O sea, yo, la plataforma naucas.com y la Cátedra de Cultura Científica. O sea, es muy difícil conseguir la atención de la gente. Hay que ser conscientes de esto, y esto quiere decir que hay que poner todos los recursos del mundo al servicio de ese objetivo, ¿no? Y aprovecho para decir, por ejemplo, que en nuestra universidad no hacemos Noche de los Investigadores, pero la Semana de la Ciencia son 20.000 personas que pasan por allí, o sea, lo que ha dicho Segundo antes, ¿no? O sea, realmente se hacen esfuerzos, se consiguen resultados espectaculares, pero hay gente que es refractaria a enterarse. Es refractaria, no quiere enterarse, ya está, viven pues porque les gusta, no sé, el fútbol o el golf, yo qué sé. Y esto es muy difícil luchar contra ello. Y yo añadiría una cosa, Iñaco, y tienen derecho. Por supuesto, yo, sí. Una vez que hablando con Tim Radford, que ya está jubilado, fue durante muchísimos años el jefe de ciencia en el Guardian, pues es un gran maestro del periodismo de ciencia, pues me lo encontré en un congreso y me fui corriendo a hablar con él, pues porque yo le admiro mucho. Y hablábamos de estos temas y me decía, es que no lo entendemos muchas veces los periodistas científicos, pero la sociedad en una democracia tiene derecho a no interesarse por la ciencia. Fíjate tú qué descubrimiento. Lo decía de manera irónica, pero a mí me gustó mucho, porque muchas veces los periodistas de ciencia o las personas que se dedican a la divulgación o incluso la propia comunidad investigadora tenemos un tic que está muy feo y que además yo creo que es muy poco inteligente, que es regañar a la sociedad porque no se interesa por lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, qué incultos, que les gustan más los programas del corazón que los documentales. Pues algo estamos haciendo mal los que nos dedicamos a todo eso,
para que no nos escuchen. Es decir, a ver, todo esto matizado de mil maneras diferentes. Sí. Efectivamente, hay un mercado editorial y un mercado de medios de comunicación que pone muy difícil muchas veces el penetrar ahí con contenidos relacionados con la ciencia. Pero en lugar de estar regañando a la gente porque no te interesa lo que yo te cuento, deberíamos hacer la reflexión, creo, de qué podría yo hacer para dirigirme a la población general en los términos en los que la población quiere hablar, ¿no? A mí me gustó mucho esa idea de Tim Radford. Es que no están obligados. Igual que yo no estoy obligada a que me guste el fútbol y no me gusta y no me interesa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tiene que hacer la comunidad investigadora para bajar de esa torre de marfil, bajarse al terreno, irse con la unidad de cultura científica del CSIC a su programa Ciencia en los Barrios, a hablarle a niños y niñas de barrios más desfavorecidos sobre lo que están haciendo, ¿no? Pues a lo mejor tienen que salir a la calle e irse. A lo mejor la gente, la sociedad tampoco sabe muy bien cuáles son sus recursos, ¿no? Para acercarse más a la ciencia. Pues yo creo que llevamos muchísimos años haciendo muy grandes esfuerzos de divulgación, pues desde la red de unidades de cultura científica que antes mencionabais, promovida además también por la FECIT, hasta Naucas, o sea, llevamos muchos años, hay un ecosistema ya muy nutrido y yo creo que es ahora cuando todos esos frutos están empezando a verse, ¿no? Y la gente pues tiene más referencias científicas en la cabeza como fuentes de autoridad, de opinión experta. Hay iniciativas, por ejemplo, estupendas como Maldita Ciencia, que yo creo que es una muy buena noticia que los de maldita.es hayan incorporado a su cantera de productos, no solamente Maldita Hemeroteca, Maldito Bulo, sino Maldita Ciencia. Es que son productos que están creados específicamente para el gran público. Y yo creo que el hecho de que todo esto haya surgido no es de repente como setas que han crecido, ¿no? Esto es fruto de mucho esfuerzo institucional durante muchos años, y no solamente de instituciones también, sino de blogueros científicos, periodistas científicos, que llevamos muchísimos años haciendo esta labor y que luego da frutos con muchos años después. Es muy difícil de medir. Nosotros nos enorgullecemos mucho de nuestros 15 millones de lectores en un año, que no está mal. ¿Quién quería? Sí, por favor. Sí. Allí también había pedido una palabra antes, Ahora. No. ¿Y la presidenta Rosa? Sí. Por favor, la presidenta del CSIC, ¿le podéis pasar un micrófono? No, pues ya déjalo allí, déjalo allí. Sí. Primero. No, sí. Vale. Hazla tú. No, espera. Lo que queráis. Venga, pasa. Ya, por fin, que alguien tome la decisión, sí. No voy a contaros lo que está haciendo el CSIC a través de la vicepresidencia adjunta de Cultura Científica, que llevamos muchos años peleando en el asunto. El CSIC en la escuela, llegar a los barrios más pobres, los ayuntamientos más alejados de la geografía española. Yo lo que os quiero comentar es que estamos haciendo un esfuerzo ímprobo, pero lo estáis comentando aquí de alguna manera, pero no acabamos de llegar y no acabamos de enganchar con el público. Y sabéis que yo participo y llevo participando durante toda mi vida mucho en temas de divulgación, pero incluso a nivel local de Asturias, en la Nueva España, a mí me entrevistaban con mucha frecuencia. ¿Qué ocurre? Lo lee la gente que me conoce si ve la foto. Si no, la gente no se para a leer la noticia. Y además os voy a poner otro ejemplo muy reciente. Tú vienes de esta unidad, de esa unidad mixta de Asturias. Yo llevo muchísimo tiempo diciendo que estamos luchando por la creación en Asturias de un nuevo centro de biodiversidad, un centro mixto, universidad, Principado, CSIC. Y bueno, lo digo y lo dije muchas veces y parece que nadie lo leyó. Llega el otro día Pedro Duque, el ministro, de visita, y bueno, fue titular y todo el mundo emocionadísimo. Yo feliz, digo, por lo menos ahora tiene que venir el ministro para que os enteréis de que se está haciendo. Os voy al hecho de que yo veo que todavía falta algo, y ese algo no lo acabamos de encontrar definitivamente. Acabamos de firmar un convenio con Radio Televisión Española
para poder tener una presencia, digamos, más activa en temas de divulgación, tanto en la radio como en la televisión. Yo creo que es cuestión de píldoras, de insistir. La gente ve los telediarios, pues una píldorita diaria, pero no de forma tan escalonada como se hace en general, porque sí, tenemos la Semana de la Ciencia, el Día de los Océanos, insistimos puntualmente. Yo creo que tiene que ser algo continuado, y la televisión es muy importante, y la radio, porque yo estoy viendo que la radio la escucha muchísima gente. Creo que, no lo sé, se ha progresado y puede que sea, como estábamos comentando, cuestión de tiempo. Se ha avanzado. No es todo tan inmediato, pero yo creo que hay que insistir desde todas las vertientes. Germán, vale, sí, dime. No, solamente por añadir un puntito de esperanza. Efectivamente, yo creo que hay que insistir, que hay que atacar desde muchos flancos, hay que fomentar este efecto multiplicador del que nos hablaba Iñaco, pero creo que a veces, en algunos puntos, y además para que todo esto surta efecto hay que esperar, ¿no? Y creo que esto es, a veces nos impacientamos, es normal porque queremos ver los efectos pronto, pero es que lleva tiempo, porque un cambio social siempre lleva mucho tiempo, y más tiempo lleva aún verlo. Pero yo pienso que, no tengo forma de probarlo, pero se ha visto cómo cada vez, por ejemplo, en España hay menos apoyo a la homeopatía, que es una de las luchas más viejas del movimiento divulgador, ¿no? Empezado quizá por el movimiento escéptico en España en concreto. Y ha habido un cambio de opinión radical, sobre todo entre los más jóvenes, respecto a la homeopatía. Y esto sí que se sabe. Y yo pienso que empezó siendo en esa burbuja, pero que sí que se ha amplificado a la población general. Incluso puede también que tenga que ver la presión que se hace para que cambie el marco regulador y demás, pero creo que esa presión viene desde esa burbuja, entonces es parte de ese efecto multiplicador. Entonces, bueno, pues yo creo que poco a poco iremos viendo esos efectos, o eso quiero pensar, eso me digo cada día al menos. Germán, sí. ¿Quieres añadir tu...? Yo tengo un poco también esa visión, una visión relativamente optimista, ¿no? Yo creo que sí que se ha avanzado mucho y que sí que estamos llegando... No aquí queríamos llegar y a la cantidad de gente que nos gustaría llegar, pero sí que se está llegando. Y creo que se está llegando, en concreto, por ejemplo, a la gente joven. A las escuelas sí que se está llegando. Sí que hay muchas actividades, como se mencionaba, la Noche Europea de los Investigadores está llena de niños. Yo el año pasado me pasé 5 horas sin parar de hablar a niños, explicándoles qué era la radioactividad, niños de 4 o 5 años. Muy complejo. Pero creo que sí estamos llegando. Y entonces yo sí que tengo ese aspecto optimista. Hay un ejemplo en el que creo que, por ejemplo, se ha llegado ya, ¿no? Por ejemplo, el papel que la mujer ha jugado en la ciencia es algo que no existía hace escasamente 10 años, y ahora con actividades como el 11F, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Yo creo que al menos en los colegios, en los que se va a dar charlas insistentemente durante toda esa semana, yo creo que sí se está transmitiendo un mensaje que está calando, ¿no? Del papel que la mujer ha jugado, que juega y que tiene que jugar en el futuro. Sí que hay pequeñas parcelas en las que se ha hecho mucho avance y otras muchas en las que se va avanzando poco a poco, pero sí que se va avanzando. Yo sí tengo una visión, como científico, no como divulgador, sí que tengo una visión relativamente positiva. Me encanta vuestro optimismo. ¿Teníamos una palabra pedida por allí? Sí, me llamo Francisco Sadurní, soy director de una pequeña agencia especializada justo en la comunicación que va a llevar a tomar decisiones basada en información veraz, o sea, publicidad pero que no miente, digamos, ¿no? Entonces nos contrató una asociación científica dedicada a la salud visual, que estaban muy contentos. Entonces, con lo que estaban haciendo, hacían un gran esfuerzo hace 10 años en divulgar temas de salud visual, y cuando analizamos vimos que, como yo también soy optimista, vi que la guerra se iba perdiendo más o menos 99-1, como nos pasa aquí, aunque somos todos optimistas. Por lo siguiente, porque la batalla ya no se juega en los ámbitos formales, se juega en los ámbitos informales. Todo el mundo pasa por un móvil, abre Google y pregunta qué hacer con la calvicie, o ve la serie de Chernóbil y entonces le sale el artículo de Chernóbil. Y luego, ¿a dónde va? A YouTube. Entonces descubrimos, por ejemplo, que uno de los vídeos más vistos, la gente quiere cambiar el color de los ojos. Y recurren al siguiente método. Hay una empresa que vende auriculares y ha logrado que millones de personas, más de millones de personas, vean un vídeo que dice que escuchando con esos auriculares de alta calidad una muy determinada música, el color de los ojos se vuelve azul. Pero los hay peores.
Hay otros que simplemente por conseguir audiencia en YouTube, por 4 miserias que paga YouTube, echándote limón en los ojos también cambian los ojos. Te van a poner rojos y luego quizás azules. Entonces, ese es el tema. Y luego descubrimos que hay otro fondo más. Que detrás de esto está desde el pequeño que busca siempre contar una estupidez, llama más la atención que una veracidad, suele ser más llamativo. Pero descubrimos algo más, que grandes empresas interesadas en ello. Hay una gran corporación que era española, dedicada a las operaciones de cirugía, ¿no? Que ahora era China, la compra a los chinos, que paga periodistas importantes para decir que llevar lentillas es peligroso, que se te pueden quedar pegadas a los ojos. Y hacen cuentos, vídeos, de todo. Tiene un resultado, o sea, fijaros que una operación de estas son en unos pocos minutos 900 euros lo que se viene a cobrar. Entonces, detrás de las fake news, detrás de los fake vídeos, hay muchos intereses económicos. Hay un proceso de estupidez. Google, además, y YouTube premian lo estúpido. Cuanto más estúpido sea el vídeo, más va a subir, ¿no? Y ahí es donde estamos perdiendo. O sea, difícilmente, ninguno de los que estamos aquí, bueno, yo tengo algún vídeo de 1 millón, pero bueno, difícilmente haya vídeos que sobrepasen los 5 millones. Entonces, donde está la batalla es en Google y en YouTube, porque YouTube sí que forma, cuando la gente quiere tomar una decisión, va a YouTube y pregunta qué hacer con la calvicie, qué hacer para cambiar el color de los ojos, o me duelen los riñones, o tengo un dolor de espalda. O sea, esa interfaz donde la ciencia se convierte en medicina o en tecnología y que afecta a nuestras decisiones cotidianas y a nuestro bolsillo. Y entonces de ahí intervienen poderes muy fuertes ante que los colegios profesionales no están haciendo prácticamente nada. Hemos visto casos de juzgado de guardia. ¿Cómo puede ser posible que sea eso, que se atenta contra la salud? Que más de una persona se quedará mal de los ojos, ¿no? Y no intervienen ni los colegios profesionales, pocas acciones científicas intervienen ahí. La universidad está pegando sus batallas, pero en su ámbito. Pero el ámbito de la gran divulgación, el Estado, lo siento, el Ministerio de Ciencia, el CSIC, hacen muchos esfuerzos. El CSIC una colección de libros preciosas. Pero la clave es que la gente recurre, ese libro se vende en 2000 unidades. Está muy bien, es genial. ¿Por qué el cielo es azul o por qué? Genial. Pero los 5 millones que quieren ponerse los ojos azules van a YouTube. Y ahí el papel de liderazgo del Estado y de las instituciones públicas es, por desgracia, mínimo. Aunque yo soy optimista, vamos mejorando. ¿Quién quiere intervenir? Y ya anuncio que paso luego una última palabra y vamos terminando porque estamos ya a punto de cumplir el tiempo. No, yo creo que ha dado la clave, y la hablábamos esta mañana en el Consejo Asesor, de decir, hay que llegar a la sociedad sin enfadarse. Es verdad que yo me he enfadado al principio, no me doy por aludido, pero me he enfadado al principio, mi forma de ser. Hay que llegar a la sociedad sin enfadarse, pero hay que llegar con las herramientas que utiliza la sociedad. Y las redes sociales, Internet, lógicamente es utilizada hoy por la sociedad de forma mayoritaria. Por lo tanto, tenemos que llegar. Y hay que, con la información y con la verdad científica, digo verdad científica, tampoco quiero crear aquí dogmas para los que estén en el ámbito religioso y los quieran tener, pero en la ciencia los dogmas se desmontan, no existen dogmas, pero sí la verdad científica y huir de esos intereses económicos tan potentes, mucho más potentes que lo del cambio de los ojos. Está, por ejemplo, el tema del petróleo, ¿no? Con todo lo que mueve eso y todos los intereses que mueven, cómo condicionan a la población. Por lo tanto, yo creo que llegar a la sociedad a través de las herramientas que hoy utiliza la sociedad con la verdad científica, como decía en la intervención anterior, era el mejor camino para crear una sociedad preparada y culta, que no se deje manipular, que no seamos borregos de los intereses económicos y que tengamos criterios propios. Pero yo estoy de acuerdo contigo, comparto el optimismo de mis compañeros, ellos son más jóvenes y por lo tanto son más optimistas. Los que ya hemos cumplido algún año más somos optimistas pero menos, y es verdad lo que dices. Yo creo que falta todavía un camino por recorrer y que nosotros desde la ciencia estamos cubriendo un espectro pequeñito de la población, pero la gran población todavía la tienen ocupada otros. ¿Tú querías decir algo? Por ejemplo, ya que hablabas de esfuerzos que se están haciendo desde las instituciones por la cultura científica que desmonta bulos, pues este año seguramente os enterasteis de la campaña que sacó el Ministerio de Ciencia, el Plan Comprueba, que a mí me parece que fue una iniciativa muy interesante y además muy interesante que se haga desde un ministerio, ¿no? Y acerca del tema de los bulos, sí que existen plataformas como Salud sin Bulos, por ejemplo, dedicadas a desmontar
falsas informaciones o desinformaciones acerca de salud, donde bueno, pues puede colaborar la ciudadanía y además tienen un comité de científicos que se dedican a ello, ¿no? A desmontar bulos. Y estaría súper bien que aquí hubiera podido intervenir, pero está ahora mismo de baja, además, Rocío Pérez Benavente de Maldita Ciencia, porque ellos saben mucho de este tema, del tema de verificación de datos, de fact-checking y de desinformaciones relacionadas con ciencia, y uno de los canales más importantes, además de YouTube, es WhatsApp, y ellos siempre lo explican, que ahí tenemos un agujero negro donde no sabemos qué es lo que está circulando en los móviles de la gente, porque tú puedes ver lo que circula en YouTube, en Twitter, en Facebook, pero no en el WhatsApp de las personas. Y en ese sentido, por ejemplo, ellos han hecho una cosa muy inteligente, que es poner a disposición del público un número de teléfono de WhatsApp al que tú les puedes enviar aquello que tú has detectado como un bulo. Y es una manera de llegar a lo que la gente está haciendo circular, ¿no? Y también de crear esa conciencia crítica de no te tragues todo lo que te llega en el móvil, no reenvíes pantallazos. Por ejemplo, una de las recomendaciones más claras: no se reenvían pantallazos, se reenvían links desde los cuales tú puedes corroborar cuáles son las fuentes informativas, etcétera, el contexto necesario por las informaciones. Todo eso, que no solamente es desmontar un bulo concreto, sino aprender a pensar, ¿no? Aprender a que no te engañen a la siguiente. El espíritu crítico, ¿no? Que... Pilar. Hola, ahora. No soy de la comunidad científica, soy Pilar Matas y soy actriz. Y, por ejemplo, lo que quería decir es que yo he ido a Naucas, en Murcia, y funciona. Se quedó muchísima gente fuera. Hay familias, gente, adolescentes, y es una forma de transmitir que sí que funciona, que la gente que tenemos, los de a pie, tenemos ganas de aprender. Pero es verdad que tenéis que entender que vivimos en una sociedad que sí que ya estamos idiotizados, porque por televisión estamos idiotizados, y lo tenéis que hacer muy atractivo, con un lenguaje entendible, y tenéis que conseguir que, igual que se consiguen interlocutores con unos rostros muy conocidos, convencer a gente, no sé si con dinero o sin dinero, no sé cómo, pero que sean como un poco embajadores de la ciencia, porque eso siempre funciona. Porque funciona que un tipo como Messi salga diciendo que este coche es mega fantástico y cosas así. Entonces, esto es el mundo es así, no lo he inventado yo, como dice la canción, y tendréis que de verdad apuntaros a ese tipo de no sé cómo llamarlo, tú lo dirás. Programa de marketing. Sí, porque es lo que de verdad funciona y llega a la gente de a pie. Y realmente, de verdad que hay mucha gente de a pie que estamos interesados. Por eso yo estoy aquí, no tiene nada que ver con mi mundo, pero me interesa. Y de hecho, por ejemplo, yo me he puesto a dieta con una ex trabajadora del CSIC. O sea, que imagínate. Así que nada, pues muchas gracias. A ti, ¿qué pensáis? Yo es música para mis oídos lo que oigo de Naucas Murcia, por supuesto. Lo que pasa es que lo que estaría bien es que hubiera, no sé si es entidades públicas o empresas o cómo, pues que pudieran dar suficiente dinero a quienes montaron la plataforma de Naucas en su momento para que puedan vivir con cierta dignidad y comodidad el resto de sus días, dedicándose a organizar este tipo de eventos que son capaces de atraer a tanta gente, ¿no? Y tenerla allí un día entero, 2 días enteros glisados, ¿no? Viendo aquello, disfrutando y transmitiendo mensajes e información y conocimiento entretenido, divertido y interesante y útil, ¿no? Pero desgraciadamente esto es una cosa que, bueno, es muy difícil. Es que la palabra difícil para mí es clara, ¿no? Yo creo que yo no soy tan optimista como algunas. He dicho que lo era, pero bueno, dentro de mi realismo, por algo soy el más viejo de esta mesa que estamos aquí. Entonces, siguiendo la lógica de que uno cuando se hace mayor se hace menos optimista, pues a lo mejor por eso. Pero a pesar de todo, sí creo que en algunos casos estamos siendo capaces de romper la burbuja mediante mecanismos especiales. Se ha hablado de Maldita, yo insisto con The Conversation, con
con SYNC, o sea, con el fenómeno Naucas. Lo vuelvo a reivindicar, ya que estoy aquí y se me deja decirlo, lo vuelvo a decir. Y también creo que debemos tratar, y esto es algo que, bueno, como estamos acabando, lo dejo para, así, lo lanzo al aire, que decían aquel dúo, de transitar hacia un modelo de comunicación y de divulgación científica en la que el receptor es más protagonista. Quizás hasta este momento hemos pecado de unidireccionalidad, basándonos en eso que se llama el modelo de déficit, que es pensar que la gente no sabe nada y que yo se lo voy a enseñar, ¿no? A un modelo diferente en el que el receptor no es solo receptor, es protagonista. Aquí Ángela probablemente tendría mucho que decir al respecto, porque ella trabaja ya con formatos que efectivamente superan ese modelo. Y creo que todavía tenemos mucho camino por recorrer, y en ese sentido no soy tan optimista, pero sí lo soy en el de que hay ciertos mecanismos que se están demostrando útiles y efectivos para conseguir lo que queremos conseguir. Yo creo que eso es importante constatarlo. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. En nombre de Conversation les agradezco a todos los que han intervenido, que hayan estado aquí con nosotros, que hayan querido celebrar nuestro cumpleaños con nosotros, y para todos los que han asistido a este acto, muchas gracias por estar con nosotros y por ayudar a que The Conversation siga creciendo y celebrarlo también con nosotros. Y esperamos encontrarnos aquí el año que viene por estas mismas fechas. Muchas gracias.